Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. En nuestro vídeo de hoy, tenemos una noticia que ha dejado a muchísimas personas boquiabiertas, algo que realmente ha sorprendido a todos en el mundo del espectáculo. Vamos a sumergirnos en la impactante noticia que ha surgido sobre Mert y Afra, y créanme, es algo que no se esperaban. Antes de que entremos de lleno en todo el drama y las especulaciones, si son nuevos por aquí, les invito de todo corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Nos encanta tenerlos aquí y ser su fuente de información y entretenimiento. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con esta noticia que ha sacudido los cimientos. La noticia del 17 de noviembre de 2025 sobre Mert y Afra ha sido, sin lugar a dudas, uno de los titulares más inesperados y comentados del año. Para aquellos que quizás no están tan al día o que necesitan un pequeño refresco, estamos hablando de Mert Yazıcıoğlu y Afra Sarıoğlu, dos nombres que han resonado con fuerza en la industria del entretenimiento turco, conocidos por su talento, su carisma y por supuesto por su vida personal que siempre genera un gran interés. Lo que ha sucedido ha pillado a muchos por sorpresa, y las reacciones no se han hecho esperar. Empecemos por lo que sabemos, o al menos, por lo que los rumores y las confirmaciones preliminares nos han ido contando. Se ha hablado mucho de una posible ruptura, o de un cambio drástico en su relación. Hasta hace muy poco, Mert y Afra parecían ser una de las parejas más sólidas y queridas del medio. Su química en pantalla y su conexión fuera de ella siempre ha sido algo que sus seguidores admiraban y celebraban. Verlos juntos era sinónimo de una conexión genuina y de un amor que parecía trascender las cámaras. Pero como a menudo sucede en este mundo, las apariencias pueden ser engañosas, o quizás, simplemente, la vida da giros inesperados. Los primeros indicios de que algo no iba bien surgieron de forma sutil. Pequeños detalles a menudo pasados por alto por el público general, pero que los seguidores más atentos y los paparazzi experimentados notaron. Menos apariciones públicas juntos, silencios en redes sociales que antes estaban llenos de muestras de afecto mutuo, y ciertas miradas o gestos que transmitían distancia en los pocos eventos a los que asistieron. Al principio se achacaba a la intensa carga de trabajo, a los rodajes, a las giras promocionales. Era fácil justificar esas ausencias o esa aparente frialdad. Sin duda, ser figuras públicas de su calibre implica una presión constante y unos horarios extenuantes que pueden afectar a cualquier relación. Sin embargo, la noticia que explotó el 17 de noviembre ya no dejaba lugar a dudas. Los detalles que empezaron a circular eran más concretos y apuntaban a un evento o una situación específica que habría precipitado o hecho pública una crisis en su relación. Hablamos de posibles desavenencias, de caminos que empiezan a separarse, de proyectos de vida que quizás ya no concuerdan. Los medios turcos, siempre ávidos de estas primicias, se volcaron en investigar y en obtener cualquier migaja de información. Una de las teorías más fuertes que ha circulado, y que ha captado la atención de la mayoría, gira en torno a las presiones externas y las exigencias de sus carreras. Cuando dos personas tan jóvenes y exitosas están en la cima, los focos se intensifican. Las oportunidades laborales a menudo los llevan por caminos separados, a diferentes ciudades, incluso a diferentes países por temporadas. Mantener una relación sólida bajo este escrutinio constante y con esta separación física y temporal es un desafío monumental. Quizás las largas ausencias, los malentendidos que surgen de la comunicación a distancia, o simplemente el hecho de que sus carreras hayan tomado rumbos que por ahora parecen incompatibles, hayan pasado factura. Otra vertiente de la noticia sugiere que podrían haber diferencias irreconciliables en cuanto a planes a futuro. En esta etapa de sus vidas, es natural que ambos estén pensando en consolidar sus carreras, en proyectos a largo plazo, y quizás, sus visiones de cómo quieren construir su futuro juntos o por separado hayan divergido. A veces, incluso las parejas más enamoradas se dan cuenta de que sus sueños individuales son más fuertes que su proyecto de pareja, y toman la difícil pero necesaria decisión de seguir caminos distintos para poder alcanzar esas metas. Por supuesto, no podemos ignorar la posibilidad de que haya surgido un tercero, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial ni pruebas sólidas que respalden esta idea. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las infidelidades y las nuevas relaciones suelen ser chivos expiatorios rápidos para justificar rupturas sorprendentes, y es algo que los fans y los medios no dejan de especular. Hay que tener cuidado con estas especulaciones, ya que pueden ser muy dañinas.
Lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido en sus seguidores. Tanto Mert como Afra cuentan con una base de fans muy leal y apasionada. Ver a una de sus parejas favoritas separarse o atravesar un momento difícil siempre genera tristeza y preocupación. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo para ambos, pero también de preguntas, de deseos de reconciliación, y de, como no podía ser de otra manera, opiniones y teorías sobre las causas de esta supuesta crisis. La forma en que esta noticia se ha manejado también es digna de mención. A menudo las parejas famosas intentan mantener sus asuntos privados fuera del ojo público el mayor tiempo posible. Sin embargo, en este caso parece que la información se ha filtrado, o ha sido hecha pública de una manera que sugiere que quizás no ha habido un intento concertado de ocultarlo. Esto podría indicar que ambos están pasando por un proceso de aceptación y que en lugar de esconderlo, están permitiendo que las cosas sigan su curso, aunque sea doloroso. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Mert y Afra son personas con sentimientos, con emociones, y están atravesando un momento que sin duda es difícil para ellos. Aunque nosotros como espectadores tengamos la tentación de analizar cada detalle, de emitir juicios o de tomar partido, lo más respetuoso es darles espacio y tiempo para que ellos mismos gestionen esta situación. La especulación es parte del circo mediático, pero no debemos olvidar la humanidad detrás de los titulares. ¿Podría ser esto un malentendido? ¿Una etapa de reflexión? ¿Una crisis temporal que puedan superar? Son preguntas que flotan en el aire y que honestamente solo el tiempo dirá. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la noticia de su situación ha puesto un manto de incertidumbre sobre una de las parejas más emblemáticas del panorama turco. Han surgido también debates sobre el futuro de sus proyectos conjuntos. Si tenían planes de trabajar juntos en futuros proyectos, ¿cómo afectará esto a esas colaboraciones? ¿Se mantendrán los contratos? ¿Habrá tensiones en los rodajes si coinciden? Estas son cuestiones prácticas que los equipos de producción y ellos mismos tendrán que abordar en los próximos meses. La profesionalidad es clave, pero es innegable que una situación personal así puede influir en el ambiente de trabajo. Lo que también podemos destacar es la resiliencia de ambos artistas. Han demostrado en numerosas ocasiones su talento y su capacidad para superar obstáculos en sus carreras. Si esta noticia marca un fin, sin duda, ambos encontrarán nuevas oportunidades para seguir creciendo y brillando en sus respectivas trayectorias. Si por el contrario es una prueba que superan, fortalecerán aún más su vínculo. La vida de un artista es una montaña rusa, y esto podría ser solo otro giro inesperado en su viaje. En resumen, la noticia del 17 de noviembre de 2025 sobre Mert y Afra ha sido un verdadero bombazo. Lo que parecía una relación idílica se ha visto envuelta en rumores de ruptura o de una crisis significativa. Las especulaciones apuntan a presiones de carrera, diferencias en los planes de futuro e incluso, como siempre ocurre, a la posibilidad de terceros, aunque esto último no esté confirmado. Lo cierto es que la noticia ha causado revuelo entre sus seguidores, generando una oleada de reacciones y debates en redes sociales. Más allá de la especulación, lo importante es recordar que son personas que están pasando por un momento difícil, y merecen respeto y espacio. El futuro de su relación y de sus proyectos conjuntos es incierto, pero su talento y resiliencia como artistas son innegables. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta información intrigante y, sobre todo, que hayan disfrutado de nuestra conversación sobre este tema tan comentado. Hemos analizado las diferentes facetas de esta impactante noticia sobre Mert y Afra, desde los primeros indicios hasta las teorías que rodean su situación actual. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parece la noticia? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y poder interactuar con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema. Y si aún no lo han hecho, por favor,
suscríbanse a nuestro canal para formar parte de nuestra creciente comunidad y para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.